Parte del video, eh, profundizando algunas ideas para la elaboración del portafolio, para comprender y justificar mis prácticas pedagógicas en función de cómo el estudiante se ve beneficiado a partir de las interacciones que yo estoy desarrollando de manera intencionada. Siempre una interacción de un profesor tiene una intención. Y esto ya lo hemos visto en los cursos anteriores y yo acá quiero profundizarlo porque sé que ustedes están internalizando todas estas ideas, ustedes están movilizando su pensamiento, están teniendo conflictos cognitivos que generan movimiento en las redes para ir acomodando según lo nuevo que van aprendiendo. Entonces, ¿qué hemos ido aprendiendo? Que cuando yo hago un diseño de mi clase, cuando yo diseño mi clase, cuando yo la planifico, estoy planificando una actividad externa, una actividad práctica, ¿ya? Estoy planificando un trabajo grupal, un afiche o un juego o una guía, que ya ustedes saben que no me gusta mucho la guía, pero estoy planificando una actividad, ¿ya? Y esta actividad práctica externa a la mente del niño, yo le tengo que dar vida a través de la interacción. Cómo yo interactúo, le digo, le muestro, le pregunto, lo acerco al aprendizaje, a mi objetivo, para que se transforme de una actividad externa a una actividad interna, cognitiva, cómo me queda en la cabeza del niño, ¿verdad? Cómo el niño interna en su cabeza como aprendizaje, estoy hablando aquí tan burdamente como en la cabeza, el niño no es que le vayamos a meter cosas, sino que cómo estas interacciones con este diseño de actividad genera redes neuronales que se van a ir conectando y van a ir generando entonces el aprendizaje. Siempre, siempre, siempre la interacción que yo tengo con mi estudiante está orientada hacia una meta. Yo ya le he enseñado o le sigo enseñando de manera explícita una estrategia o las habilidades. Siempre mi interacción va a ir regulando el nivel cognitivo. Si el estudiante no puede manejar muchos datos, yo le daré dos datos, ahí están las adecuaciones, o le doy un dato o le doy un dato con un apoyo concreto, visual, kinestésico, etcétera, pero yo regulo ese nivel cognitivo del niño a través de mi interacción. Yo le digo, ya, vamos a ver el primer párrafo solamente. Tú vas a ver el primer párrafo, quizás otros niños están viendo los tres párrafos, pero yo regulo el nivel cognitivo haciendo una modificación en el contexto de la educación que yo estoy entregando en ese momento y retroalimentando. ¿Se dan cuenta que estos 5 elementos son claves para mi interacción pedagógica? Entonces, cuando yo diseño mi clase en función de estos 5 elementos para interactuar con el niño y generar aprendizaje profundo, siempre, siempre tengo que partir de una necesidad que abra la motivación, una necesidad según las características de los estudiantes, ¿verdad? Cuando yo digo que mis estudiantes son impulsivos, o no se interesan por nada, o mis estudiantes son peleadores, o mis estudiantes son muy rápidos para responder, yo también voy identificando ciertas necesidades de los estudiantes que me van a permitir también descubrir cuáles son las motivaciones de ellos, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor hay necesidad de jugar, hay necesidad de hablar, hay necesidad de participar, entonces tengo que buscar una motivación. Yo no tengo que, si un niño quiere jugar, inhibir su juego. Yo tengo que, a partir de esa necesidad de juego, buscar la motivación para que engancharlo con mi clase. Si hay niños que tienen mucha necesidad de hablar, yo no los tengo que callar, tengo que apropiarme de esa necesidad y transformarla en un valor para motivarlo, ¿ya? ¿Para qué? Aquí tenemos el inicio de la clase, ¿verdad? Para desarrollar actividades durante mi clase orientadas hacia un objetivo, ¿verdad? Que me implique un alto desarrollo cognitivo, mental y genere un cierre de clase con un producto, con una tarea, con un trabajo final. Entonces, esta actividad colectiva que nos habla Vygotsky, que tendría que ser social, externa, para luego internalizar,
debe estar entonces, debe estar permitiéndole que cada uno de los integrantes, ¿verdad? Que aquí yo puedo tener niños con distintas características, puedan sentirse satisfechos que todos contribuyen al trabajo grupal. No es necesario que todos hagan lo mismo. Podemos tener niños con distintas funciones dentro de un grupo, pero todos van hacia el mismo objetivo y yo en ese diseño, yo hago mi interacción pedagógica, hago mis preguntas, planteo mis explicaciones, genero conflicto cognitivo, hago uso del error, de la retroalimentación, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante que los niños, si van a trabajar en una actividad colectiva, todos puedan sentir valor y satisfacción que han aportado a ese trabajo en una interacción, ¿verdad?, entre ellos mismos a través de sus cerebros sociales. Esta actividad, estimados colegas, cuando ustedes diseñen la actividad para la planificación o para sus clases, no es una suma de tarea. No es una suma que primero el niño hace la ronda, después saca un papel, después hace un barquito. No, la actividad es una sola cosa, es un todo que puede tener distintos pasos, ¿ya? Pero todo, la ronda, el papel y el recorte, me tiene que contribuir a mi objetivo, ¿ya? Si yo hago una ronda que no tiene nada que ver con mi clase, sácala. No, entonces búscate otra actividad, ¿ya? No son sumas de actividades. Cuando yo sumo actividades, que ahora pinten, que ahora recorten, que ahora van a hacer esto, que ahora vamos a juntar, que ahora... Eso es un activismo, eso se llama activismo en la sala de clase y eso no te lleva a ninguna parte, ¿ya? Activismo, ¿ya? Entonces, las tareas planificadas, las actividades planificadas que tú diseñas para tus estudiantes son un todo coherente hacia un objetivo. Entonces, orientadas por una motivación, considerando las necesidades de los estudiantes como las características, ¿verdad? Y posibilitando que todos puedan valorar esa actividad y apropiarse. Entonces, según Vygotsky y Leontiev, que yo saqué esta tablita de un documento que leí muy bonito, que se llama la actividad consciente, creo, algo así. Lo sinteticé en 8 puntos. ¿Qué es lo que tiene que tener un diseño? Un diseño de actividad, un diseño de una actividad de tu clase, ¿ya? Para niños pequeños, grandes, adultos, para las edades que sea. Siempre tengo que generar una necesidad, por lo tengo que entender quiénes son mis estudiantes, ¿ya? Cuáles son las características y comprender desde la neuroeducación, como profesora que conozco ya la neuroeducación, conocer que siempre voy a partir por la motivación, por el sistema límbico, por las emociones, ¿ya? Y de ahí yo voy a empezar a generar una actividad que sea motivante. ¿M? Entonces, yo en mi primer diseño tengo que pensar quiénes son mis estudiantes en general y en particular cómo los puedo agrupar. Tengo los estudiantes aquí más acelerados, tengo los estudiantes más preguntones, tengo los estudiantes más pasivos, tengo los estudiantes peleadores, etcétera. ¿Cómo yo entonces diseño para esta característica una actividad que, segundo paso, genere motivación? ¿Ya? A todos. Yo con todo puedo motivar. El motivo no es una cosa puntual, el motivo es una actitud. Cómo yo busco y exploro los intereses. No sé, si yo digo que vamos a trabajar con las cartas del álbum hoy día porque vamos a trabajar matemática y vamos a contar y vamos a resolver problemas, pero busco el tema. Busco que el tema hoy día a ellos les gusta el fútbol, no sé, o las cartas, o está de moda una canción, o hay algún tema contingente, si son más grandes. Entonces, yo tengo que ir articulando siempre mi diseño para interactuar con ellos desde las cosas que son significativas. Porque si no tengo significado, no voy a tener memoria. Acuérdense que la memoria perceptual dura 10 minutos, la memoria a corto plazo dura 2 horas, o sea, llegué a la casa y me olvidé de todo. Para que pase a la memoria de largo plazo, yo tengo que atribuirle un significado, tengo que relacionarlo con alguna experiencia previa y tengo que generar una repetición de ese aprendizaje para que se sume a este nuevo aprendizaje y que haga un cambio estructural.
¿ya? Entonces, volvemos a la importancia que tiene que los estudiantes también tengan un rol activo, participativo y consciente. Activo está bien, ya todo eso entendemos, pero el estudiante tiene que saber para dónde va, qué está haciendo y cómo está pensando, ¿ya? El darse cuenta de qué está movilizando, cómo está aprendiendo, qué es lo que está construyendo. Eso es sumamente importante y muy poco observado en las clases porque generalmente los niños repiten el objetivo que la profesora dijo, no, estamos haciendo tal cosa, pero no entienden lo que están haciendo, ¿ya? Esta actividad que ustedes diseñan, en la cual vamos a estar interactuando con los niños, ojalá siempre sea en un primer plano social o colectiva. Acuérdense que partimos de lo social para después internalizar, pero en este plano social es muy importante que involucre a más de un estudiante, tampoco muchos, pero que ustedes vayan regulando cuántos podrían participar, ¿verdad? Y cuánto tiempo le van a dar en su diseño de la clase. Las partes que forman parte de este, para la redundancia, de esta tarea, cada uno debe tener una función. ¿Ya? No significa que yo hago un trabajo colaborativo con los niños y todos escriben lo mismo, ¿ya? O todos copian lo mismo. O sea, ¿qué roles qué vamos a hacer cada uno de nosotros? ¿Ya? Entonces eso es sumamente importante, tanto los roles sociales como los roles cognitivos. ¿Ya? ¿Quién va a ir a buscar esta información? ¿Ya? ¿Quién va a regular el tiempo? ¿Quién va a presentar? ¿Quién va a ordenar las ideas? Etcétera. Y esos roles después se van cambiando. Entonces los niños tienen experiencias diversas en cada una de las clases. Por lo tanto, las partes de la tarea van a ir encontrando niveles diferenciados. No todos los niños tienen que hacer la misma actividad en la clase, ¿ya? Y también estas tareas tienen que incorporar las habilidades de mi objetivo de manera muy explícita. Yo ya los he enseñado paso a paso, yo ya conozco cuáles van a ser las posibles dificultades, retroalimento el error, etcétera. Acuérdense que aquí está toda la retroalimentación, ¿ya? Y aquí yo estoy haciendo toda mi interacción pedagógica que me evalúan en el portafolio y en la clase grabada. Las preguntas, la participación, el uso del error, la retroalimentación, las explicaciones, etc. Ojalá que la actividad sea un producto útil, algo que sirva. Si vamos a escribir una carta, que sea una carta que le llegue a alguien. Si vamos a hacer una ficha que tenga un sentido, que tenga un propósito y que lo vayan a leer. Si vamos a hacer una maqueta, que esa maqueta se exponga. Si voy a hacer un cuento, que ese cuento se lea. O sea, se revisen también las tareas, ¿ya? Que satisfaga a cada uno de los miembros y que el producto final también sea una producción de mucha serotonina. Acuérdense que cuando yo tengo satisfacción, yo digo, ay, que soy capaz, sí, lo hice súper bacán, ¿ya? Entonces los niños generan serotonina y esto es un círculo virtuoso porque me va a volver a la motivación para seguir aprendiendo. Bien, esto ustedes lo conocen. Fíjense que es de 1936 esta pirámide, yo sé que la han visto en varias veces. Yo se las pongo a colación porque es súper importante integrar. Para mí, uno de los objetivos más fundamentales en el trabajo que hago con los profesores es que integremos, porque tenemos tanta información dando vuelta en nuestra cabeza que no la hemos internalizado. Aquí esta pirámide que es del 36, donde las neurociencias estaban en pañales, recién saliendo, y no teníamos ninguna posibilidad de observar el cerebro por dentro, se levantan a partir, por supuesto, de las observaciones. ¿Y qué dice? ¿Qué decía Edgar Dahl? Que lo que nosotros podíamos recordar después de 2 semanas, ¿ya? Recordar, ni siquiera un aprendizaje, pero llamémosle aprendizaje, porque si duró 2 semanas es porque hubo un aprendizaje. Solo el 10% cuando otros piden que leamos. Entonces, cuando yo le digo a los niños, o pongo mi portafolio, o en mi clase grabada que vamos a leer, vayan acordándose que cuando yo le digo a un niño, ya, lea usted primero, ahora lea usted, la capacidad de retener esa información va a ser baja, ¿ya? No significa que no la hagamos, significa que tengo que complementarla. Cuando escucho y leo al profesor o a otro compañero, ya voy aumentando un poquito más, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer mi interacción acá?
cuando generalmente los profesores decimos ya, parta leyendo Marcela, bla, 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 ya, siga Juan, muy bien, ahora siga Tomás, esa estrategia está muy bien. ¿Cómo yo voy haciendo una interacción en ese momento para eh, ir generando redes neuronales que se vayan activando para retener cierta información que quiero retener? Ah, muy bien, Marcela nos habló del primer personaje que salió aquí en el párrafo que leyó mal. Ahora vamos a ver qué nos va a decir Tomás en este segundo párrafo. O sea, cómo yo voy, acuérdense, orquestando como profesor de orquesta, voy interactuando, ¿ya? Ahora si vemos imágenes, dibujos en el libro o algunas tablas, eh, algunos apuntes, como yo estoy haciendo aquí ahora en el pizarrón, yo digo, en el primer párrafo salió un personaje que se llama Ana. Y si yo lo anoto en el pizarrón, ya estamos entonces aumentando un poco más el porcentaje de recuerdo, pero siempre es bajo, muy bajo, porque aquí tenemos un niño pasivo. Si yo quiero un estudiante activo, tengo que empezar entonces a generar actividades más significativas como mirar una película, una exhibición, ya una película o un pedazo, un video, ¿verdad? Pero algo que tenga que tenga una situación real, una situación significativa para el estudiante, ¿ya? Si yo el mismo cuento a lo mejor lo podemos leer, pero también les muestro a lo mejor una parte de un video donde hay una exhibición, donde ellos puedan ver algo más concreto, vamos a entonces aumentar ese porcentaje de retención en la memoria a largo plazo y posiblemente se podría convertir en un aprendizaje. Pero cuando tú al estudiante le dices, hable, pues Pedrito, dígame, Pedrito, ¿cómo era Ana del cuento? Y dialogamos y discutimos, y un niño dice, no, tía, Ana era una niña que iba al cerro, y el otro dice, no, porque Ana no iba al cerro, iba al campo, y se genera una discusión. Ya esa discusión me está generando un 70% de que los niños no van a olvidar ese aprendizaje, opinan, conversan sobre un tema. Entonces, ¿qué quiero decir, estimados y estimadas? Que cuando yo tengo una interacción, yo, porque la interacción la hago yo, Claudia Sánchez, con mi estudiante, tiene que estar muy bien informada esta decisión pedagógica y que cuando yo los hago hablar, sé por qué lo estoy haciendo hablar. ¿Ya? Cuando yo los hago leer, sé conscientemente que se van a olvidar luego de eso, pero necesito hacer esa lectura, pero después vamos a hacer la participación, ¿ya? Y cuando además ellos hacen y dicen cosas que donde representan, disertan, actúan, explican, etcétera, donde ellos, cuando enseñamos, ¿verdad? A otro, incluso aquí cuando un niño le enseña a otro, voy a recordar el 90%. Ya cuando yo le digo, ya Tomás, venga a explicar y enséñale a la Marcela cómo hizo. Entonces aquí nosotros tenemos que comprender que nuestra interacción siempre debe estar sustentada por un enfoque teórico, por una teoría, por un aspecto desde la neurociencia, ¿ya? De la neuroeducación. Entonces, cuando yo tengo además, quiero aquí integrar las fases del acto mental que partimos con esta en el primer curso, en el segundo curso de Feuerstein, ¿verdad? Creo que es súper importante volver a comprender cómo yo puedo hacer mi interacción acá, ¿ya? Porque esto no viene del Espíritu Santo que cae en las percepciones y la definición y las respuestas de los niños, ¿no? Aquí yo tengo que estar yo, aquí, esta soy yo, Claudia Sánchez, ya con mi estudiante. Aquí yo estoy interactuando para que le entre la información, para que elabore un problema, para que piense qué diablo es lo que tiene que hacer y para que me responda. Entonces, cuando yo interactúo con los niños, con un niño, con varios niños, con mi curso, y sé que son muy distraídos, yo voy a hacer una mediación profunda para que perciban los estímulos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que dígame, descríbame cómo es, en qué se parece, en qué no se parece, dónde está, quién es más chico, quién es más grande, la percepción del cuento, cómo eran los personajes, quién era, dónde estaban, todos los detalles, lo más mínimo, usaba calcetines, no usaba calcetines, qué dijo esto, o sea,
Cuando yo profundizo, porque acuérdense que estamos hablando del aprendizaje profundo, ya yo no voy trabajando así por encimita, profundizo. ¿Dónde profundizo? En las redes neuronales, en el cerebro de mi estudiante. Cuando yo profundizo en una interacción profunda, hago que esas redes funcionen. Hago que el estudiante explore, mire, controle su impulsividad, sepa muy bien con qué datos vamos a trabajar, ¿ya? A ver, entonces, ¿cuáles son los datos del primer párrafo? La caperucita roja, se fue en el bosque, apareció un sapito, una mariposa, ya. ¿Cuáles son los datos? Los niños tienen que saber cómo están trabajando porque van a tener que considerar varios datos, a lo mejor de distintas fuentes de información y después con estos datos que están acá, mi querido colega, van a trabajar. Entonces, cuando el niño tiene que hacer la tarea, la actividad que estábamos recién haciendo, desafiante, y no recogió bien los datos, va a decir, tía, ¿y qué tengo que hacer? Ah, ahí significa que la primera parte nos pasamos muy rápido, nos pasamos 3 pueblos en la primera parte. No, vuelvo a la primera parte. Entonces, cuando yo la primera parte la intencioné, la medié, hice una buena interacción pedagógica, los niños saben lo que tienen que hacer. Ay, profesora, tenemos que escribir un cuento, vamos a trabajar en grupo, tenemos que describir a los personajes, etcétera. ¿Con qué datos voy a trabajar? Los irrelevantes no los voy a considerar, porque a veces los niños se quedan pegados en un dato que no tiene nada que ver. Ese dato no me sirve, no es relevante, no lo uses. Estamos trabajando con la caperucita roja, no con la Blancanieves. Voy comparando lo que me dijo la profesora que tenía que hacer con lo que yo estoy haciendo. Entonces aquí estoy haciendo ya mi metacognición y aquí ustedes están haciendo su retroalimentación. Voy haciendo hipótesis. Hoy me va a costar hacer esto porque a mí me cuesta describir. ¿Ya? Voy haciendo relaciones, etcétera. Y luego en la respuesta, ya terminaron su tarea, el estudiante no puede tener una respuesta azarosa de ensayo y error. Es como cuando tú le dices al niño, ya, ok, entonces dime, Marcela, ¿cuál era el personaje del párrafo 1? Y yo digo, ¿el lobo? Si el niño me responde como una pregunta, ¿el lobo? Es porque está dudando. ¿El lobo? Le digo yo, hago una interacción. Eh, ¿La caperucita? ¿La caperucita? Le digo yo. Eso significa que está achuntándole. Esa respuesta es súper común en los niños. Entonces, significa que en la salida, la función ejecutiva no están funcionando muy bien, se les olvidó la memoria o no recogimos bien la información. Cuando yo respondo, cuando le pido a un estudiante una respuesta, tiene que ser exacta, entendible, precisa y controlando su impulsividad. No me puede responder al lote, ¿ya? Entonces, esto me va a implicar aprendizaje profundo, operaciones mentales superiores, lograr mi objetivo de la clase, contenido, habilidades y las actitudes. Aquí me faltaban las actitudes, ¿ya? Y eso lo voy a lograr a través de las actividades desafiantes y a través de mi interacción pedagógica. Aquí les voy a dejar un escrito sobre lo que es la ZDP, zona de desarrollo próximo, que a través de mi actividad desafiante, ¿verdad? Lo que yo hago es que el niño suba un escalón. El niño estaba aquí, hoy día quiero que llegue acá, ¿ya? Porque después tiene que llegar acá, 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 y acá tengo recién yo el OA. Entonces, aquí el niño entró por la puerta de la sala. Entró a las 9:30 y va a salir a las 11. Y yo le digo a los profesores, ¿ese niño va a salir igual como entró? No. Tiene que haber un aprendizaje, una Z de... ¿Ya? ¿Qué es lo nuevo que aprendió ese niño? ¿Cómo profundizó su habilidad? Si no tiene que aprender un nuevo contenido, tiene que profundizar la habilidad, ¿ya? Porque le puse un conflicto cognitivo, porque regulé también la actividad, regulé la exigencia, modifiqué el ambiente, ¿verdad? Entonces yo voy aumentando. Eso del aprendizaje es un cambio en el tiempo.
es un cambio en el tiempo de tipo estructural neuronal. Yo aprendo cuando mi cerebro cambia, ¿ya? Entonces, la ZDP es la distancia entre el nivel real con que el niño entra a la clase a las 9:30, ya que es lo que él puede hacer para resolver un problema, y en la zona de desarrollo próximo es la distancia que hay entre el nivel alcanzado o el potencial que puede realizar a través de la colaboración o la interacción o la mediación de una persona distinta, ¿verdad? Puede ser el profesor o un estudiante. Entonces, en cada sala de clase, o sea, en cada clase tengo que tener una ZDP. Yo no, si no, perdimos el tiempo. Cada clase tengo que dar un paso cortito, mayor para la ZDP, ¿ya? ¿Y qué nos dice Feuerstein en su programa de enriquecimiento intelectual? Feuerstein nos dice que los niños, acuérdense que Feuerstein era un discípulo no un discípulo, fue después tomó la teoría de Vygotsky, era un psicólogo también que tomó toda la teoría de Vygotsky y dijo que las personas, los niños, aprendían de dos maneras. Había muchos niños que aprendían de manera directa, solitos. Ya tú le pones el libro y se ponen a estudiar. Pero hay otros que hay que mediarlo. O sea, ¿qué significa? Que hay que interactuar. Hay muchos con los que yo tengo que interactuar. Tengo que hablar, preguntarle, decirle, llevarlo hacia el objetivo, recordarles hacia dónde vamos, retroalimentarlo, ¿ya? Entonces, recuerden que Feuerstein hablaba mucho de la plasticidad neuronal. Entonces, yo voy haciendo mi interacción para modificar esta plasticidad, voy haciendo un aprendizaje mediado, voy modificando mi ambiente, voy trabajando los 5 puntos que vimos de la interacción pedagógica y me voy centrando en que los niños son capaces de cambiar, de modificarse. Cambio mi sistema de creencia y también la de los niños, porque el niño que yo pensaba que no iba a aprender, aprendió, porque el niño que pensaba que no iba a aprender, aprendió. Yo me interpongo entre los estímulos como una interacción para hacer pensar al niño, ¿verdad?, hacia un objetivo. Los modifico estos estímulos, voy controlando, voy regulando la carga cognitiva, eh, la carga de la memoria, ¿verdad? Y también voy generando entonces una actitud del niño activa frente al aprendizaje, deseosa, ganosa, porque yo, como lo conozco y sé cuáles son sus características y estoy haciendo un diseño especialmente para mis estudiantes, ellos van a tener ganas de aprender. Entonces yo soy la responsable de la interacción, cómo filtro, cómo pongo, cómo saco, cómo regule según la necesidad de los estudiantes. Ok, entonces, esta mediación o esta interacción pedagógica, yo aquí me dice Feuerstein, que son muchas la mediación que hace Feuerstein, pero yo saqué solamente 5, yo la hago desde una intencionalidad, hacia dónde quiero dirigir mi pregunta, ¿ya? Sobre todo para generar la voluntad del niño, un acto volitivo en términos de que yo me involucre con el niño. Esto es lo mismo que habla el primer principio del DUA, ya el sistema límbico. Cómo yo intenciono para darle un significado y genero también una reciprocidad con el niño hacia un propósito. Reciprocidad es una complicidad. Vamos a hacer tal cosa súper entretenida hoy día. ¿Cómo eso trasciende a que tú lo puedes hacer además en otras partes? Mira cómo fuiste a clasificarle a tu mamá el servicio, porque el niño aprendió a clasificar aquí en la sala de clase los triángulos, y llegué a la casa, tía, y ordené la cuchara, los tenedores y los cuchillos, porque mi mamá no tenía ni una cosa clasificada. Ya trasciendo, le doy significado porque además está en un contexto para el niño cercano y genero sentimiento de capacidad, que esto es súper importante, que es la autoeficacia. Yo hago que el niño se siente bien y digo, autoeficacia.
Yo le digo, pero muy bien, le ordenaste el servicio a tu mamá. ¿Y qué te dijo tu mamá? Mi mamá quedó asombrada, tía, me felicitó. ¡Ay, que eres capo! Autoeficacia. Entonces la autoeficacia va generando serotonina y la serotonina me permite también querer repetir de nuevo esa experiencia. Y también me permite regular la conducta porque me voy a poner más atento a esas actividades, voy a tener más autocontrol, me voy a sentir más seguro como niño en hacer lo que yo sé hacer muy bien. Entonces aquí yo hago mi interacción pedagógica. Mi interacción no es, ¿entendiste? ¿Entendieron? ¿Tienen dudas? No, mi interacción tiene un sentido súper, súper claro. ¿Qué preguntas pueden hacer? ¿Y qué más? Cuando un niño te dice, tú le preguntas algo, ¿de qué se trataba el cuento de la Caperucita? Yo dije, ¿de qué se trataba? No quién estaba en el cuento, ¿de qué se trataba? Se trataba del amor. Ah, ya. ¿Y qué más? ¿Me podrías explicar? ¿Qué crees que sucedería si? ¿De qué otra forma podría haber pasado eso si la Caperucita no se hubiese ido por ese camino, se hubiese ido por otro camino? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Me puedes seguir explicando? ¿Qué quieres decir? Chicos, anoten estas preguntas, ensáyenlas, implementenlas en la sala de clase. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Dónde puede estar el error? ¿Crees que te equivocaste? ¿Con qué experiencia personal lo puedes relacionar? Etcétera. ¿Ya? Las preguntas son preguntas que ustedes tienen que ir, hagan un listado, escríbanla, tengan en su mural, véanla, para que, porque a veces no se nos olvida y hacemos las mismas preguntas de siempre. Entonces, cuando yo hago preguntas sobre el qué, estoy poniendo respuestas sobre cosas concretas. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Objetivo o en valores. ¿Qué tenía? ¿Verdad? Cuando yo hago preguntas para qué, centro la atención en el sentido último. ¿Y para qué la caperucita? ¿Y para qué esto? ¿O por qué? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿O para qué estás haciendo esto? ¿Y para qué hiciste este dibujo? ¿O cómo lo estás haciendo? El modo también lo hago con respecto al contenido. ¿Y cómo propuso la teoría de la evolución Darwin? ¿Y cómo hizo o sea, estas preguntas son generales tanto para, las actividades como para los estudiantes. ¿Y cuándo? Ya aquí me siento también en cuándo hiciste esto y cuándo vas a hacer esto otro. Ya en el proceso temporal. También la puedo preguntar para mis contenidos que estoy trabajando. Entonces, queridos colegas, preguntas útiles, interacción pedagógica, objetivo. ¿Ya? Yo siempre tengo un objetivo, que ya lo hemos dicho muchas veces. Hoy día tenemos 5 pasos para hacer una interacción pedagógica que me permita a mí generar movilidad cognitiva y en definitiva aprendizaje profundo, que significa que se generaron nuevas redes neurales en mi cerebro, plasticidad, transformación y aprendizaje. Así que les doy las gracias por haber escuchado atentamente este video de cierre.